Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso completo de impuestos personales nivel básico. Ya aprendimos dos de los factores muy importantes que tiene que tener un formulario 1040. Aprendimos del estado civil y los ingresos, ¿verdad? En esta clase vamos a aprender el número 3, que son las deducciones, ¿ok? Las deducciones son muy importantes porque ayudan a reducir el impuesto a pagar, el impuesto tributario. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a iniciar con una definición general de qué son las deducciones, la deducción fiscal. Una deducción fiscal, ¿qué es lo que hace? Reduce el ingreso imponible dólar por dólar en el monto de la deducción, ¿ok? Lo que disminuye la responsabilidad tributaria. Los contribuyentes individuales que presentan el formulario 1040 generalmente pueden elegir entre dos tipos de deducciones. Está la deducción estándar y las deducciones desglosadas. En inglés es la Standard Deduction y la Itemized Deduction, ¿ok? Tú vas a poder elegir entre estos dos tipos de deducciones. Vamos a iniciar con la deducción estándar. ¿Qué es la deducción estándar? La deducción estándar es una cantidad fija de dinero que reduce el ingreso imponible. Fácil de comprender, ¿verdad? Vuelvo y repito, la deducción estándar es una cantidad fija de dinero que lo que hace es reducir el ingreso imponible, ¿ok? ¿Qué incluye la deducción estándar? La deducción estándar incluye una cantidad básica y puede aumentar, claro, si el contribuyente es mayor o tiene discapacidad. Vuelvo y repito. La deducción estándar incluye una cantidad básica y esta puede aumentar si el contribuyente es mayor o si el contribuyente tiene discapacidad visual. ¿Ok? Ahora bien, cada año la deducción estándar se ajusta por inflación y va variando según tu estado civil al presentar la declaración. Por eso es muy importante siempre comprender los estados civiles, porque luego podemos entender, bueno, en este punto podemos entender qué repercusión tienen en la declaración de impuestos, ¿ok? Vuelvo y repito, cada año la deducción estándar se ajusta por inflación y varía según tu estado civil al presentar la declaración. Varía según la edad también y si alguien más puede reclamarlo como
como dependiente. Si alguien te puede reclamar a ti como dependiente, ¿ok? Vamos a ver cuál es esa cantidad de deducción estándar que ha, que ha puesto el IRS, ¿ok? Que él viene y la asigna y dice, esta cantidad de deducción es la que tú vas a poder deducir este año. En este caso, la deducción estándar para el año fiscal 2024, ya no estamos hablando del 2023, sino para el 2024 es de la siguiente manera como podemos ver en la pantalla, ¿ok? Tenemos como primero para individuos que presentan declaración como solteros o casados, pero presentando declaración por separado, que quiere decir los que están presentando en su declaración como single, soltero, o que presentan la declaración como married filing separately, presentando casado pero por separado, ¿ok? La deducción estándar para este tipo de estados civiles que están declarando de esa manera es de $14,600, ¿ok? Vuelvo y repito, para los que están declarando single o married filing separately, la deducción estándar es de $14,600. Ahora bien, para parejas casadas que presentan la declaración como married filing jointly, presentando casadas declaradas conjuntamente, o para los que presentan como qualifying spouse surviving, como viudas o viudas que califican, la deducción estándar es de $29,200. Vuelvo y repito, para todo individuo que está presentando su declaración como married filing jointly, presentando en casado, en declaración conjunta, o qualifying surviving spouse, como viudo o viuda que califican, la deducción estándar es de $29,200. Acá lo podemos ver. Ahora bien, para individuos que presentan como head of household, como jefes de familia, la deducción estándar es de $21,900, ¿ok? Eso es para los que declaran como head of household, cabeza de familia, que es cuando ellos están presentando, reclamando a un dependiente o a más de un dependiente, ¿ok? Luego, ¿qué sucede con las personas que tienen más de 65 años o que son personas que tienen la discapacidad visual, que son ciegos? Ahí se les agrega a la deducción, que puede ser cualquiera de todas las que hemos mencionado anteriormente, a esta cantidad de deducción se le va a agregar 1,850 por cada una de estas condiciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si yo soy mayor de 65 años y estoy presentando como single, vamos a hacerlo con la calculadora, ¿ok? Voy a abrir la calculadora para que lo hagamos juntos. Si yo estoy haciendo ese tipo de calculación, si yo estoy presentando como single, son $14,600 y yo tengo más de 65 años. Entonces se me va a aumentar la cantidad de 1,850, ¿ok? Y mi deducción estándar ya no van a ser 14,600, van a ser 16,450, ¿ok? Asimismo, se le agrega cuando es una persona que tiene discapacidad visual, que es ciega. Ahora bien, si yo estoy declarando, digamos, como single y yo soy una persona que tiene más de 65 años y aparte de eso tengo una discapacidad visual, soy ciega, entonces se le hace la sumatoria de la deducción estándar, que son los 14,600, se le hace la sumatoria de 3,700. 3,700 es la suma de 1,850
por 65 años y 1.850 por una persona que tiene discapacidad visual. Entonces, si yo califico para las dos, le voy a aumentar 3.700. Y esa va a ser mi nueva deducción estándar, $18.300. Ahora bien, ¿qué sucede para los que están married filing jointly? Ok, presentando casados, pero conjuntamente. La declaración va junta. Y una de esas personas, vamos a poner 29.200, aquí está la deducción estándar, y una de esas personas, digamos mi esposo, es mayor de 65 años. Entonces, a los 29.200, aunque yo no tenga 65 años, pero mi esposo sí lo tiene, se le suman los 1.850. Uy, aquí, permítanme. Son 29.200 más 1.850. Y eso me va a dar un total de 31.050. Va a ser la nueva deducción estándar que vamos a tener los dos porque es conjuntamente. ¿Qué pasaría si mi esposo y yo somos mayores de 65 años? Tenemos 29.200 y los dos somos mayores de 65 años. Se hace la sumatoria de los 1.850 por los dos. Entonces eso sería más 3.700 más y da $32.900 de deducción. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esta explicación, con este ejemplo que les he brindado? Que no importa si yo estoy married filing jointly, declarando como una persona casada, presentando conjuntamente. Si una de los dos, de nosotros dos con mi esposo, aplica para estas condiciones, ya sea de la edad o de la discapacidad, siempre se va a hacer el aumento. Incluso si los dos aplicamos para ese tipo de condiciones, ¿ok? Esto lo ha diseñado el IRS para que podamos tener mayor beneficio. Y vamos con la última que es para individuos dependientes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Acá es para individuos que pueden ser reclamados como dependientes, individuos, vuelvo y repito, que pueden ser reclamados como dependientes, que yo puedo ser reclamado como dependiente. No es que yo voy a reclamar a alguien más, sino alguien más me está reclamando a mí. Entonces, la deducción estándar se limita al mayor de $1.250. O puede ser que el ingreso obtenido más de $400. Esto no puede superar la deducción estándar, ¿ok? Esto es por parte de este tipo de condición. Vuelvo y repito. Esta condición aplica para cuando a mí me pueden reclamar, no es cuando yo estoy reclamando a alguien más, ¿ok? Entonces, para mí, yo como dependiente que me está reclamando a alguien más, la deducción estándar se va a calcular como se toma valor entre 1.250 o el ingreso ganado por el dependiente que soy yo, que es más de 400, ¿ok? Sin embargo, este cálculo no puede exceder la deducción estándar total que sería aplicable si el individuo no fuera dependiente, ¿ok? ¿Qué significa? Esto significa que si el dependiente, que puedo ser yo, tengo un ingreso bajo, se me aplicará una deducción mínima de 1.250. Pero si mi ingreso ganado es mayor, la deducción será la cantidad del ingreso ganado más $400, ¿ok? Hasta el límite de la deducción estándar general. Vuelvo y lo explico. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que si yo como dependiente tengo un ingreso bajo, se me va a aplicar una deducción mínima de 1.250. Pero si mi ingreso ganado es mayor,
La deducción será la cantidad del ingreso ganado más los $400 hasta el límite de la deducción estándar general. Esto es por parte de la deducción estándar, ¿ok? Ahora bien, ¿quiénes no pueden tomar la deducción estándar? Vamos a presentar algunos perfiles de individuos que no pueden tomar este tipo de deducción estándar, ¿ok? Vamos a comenzar con el primero. Son las personas que son individuos casados que presentan declaraciones por separado. Escucha bien, individuos casados que presentan declaraciones por separado. Aquí aplica married filing separately si su esposo detalla las deducciones. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy casada y estamos presentando married filing separately con mi esposo viene y él aplica a poder realizar la deducción detallada, la itemized deduction, que es la otra deducción. Entonces, él aplica y hace ese tipo de deducción, lo utiliza. Yo, como él está utilizando esa deducción detallada, no puedo utilizar la deducción estándar. Tengo que venir y aplicar también para poder, eh, más que todo, aplicar a la deducción detallada, ¿ok? Como segundo, los extranjeros no residentes, ¿qué quiere decir? Extranjeros con doble estado de residencia o aquellos que cambiaron su periodo contable a menos de 12 meses. Ellos no pueden aplicar para poder eh, deducir la deducción estándar, ¿ok? Aplicar para poder eh, colocar, reclamar ese tipo de deducción en su declaración. 3. Patrimonios, fideicomisos, fondos comunes de inversión o sociedades. Todos ellos no pueden aplicar, ¿ok? Sin embargo, existen excepciones para ciertos extranjeros no residentes o extranjeros con doble estado de residencia que aún pueden reclamar la deducción estándar en algunas situaciones. Por ejemplo, puede ser que sea, vamos a ponerlo acá, es uno de estos, extranjero no residente casado con un ciudadano estadounidense, ¿ok? Vuelvo y repito, extranjero no residente casado con un ciudadano estadounidense. O puede ser que elijan ser tratados como residentes estadounidenses durante todo el año fiscal. Entonces ellos sí pueden aplicar a tomar la deducción estándar, ¿ok? Como segundo, extranjeros no residentes que se convierten en ciudadanos estadounidenses o residentes durante el año fiscal. Si durante el año fiscal del cual van a declarar los impuestos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, pueden aplicar a la deducción estándar, ¿ok? Ahora el número 6. Estudiantes indios residentes y aprendices de negocios elegibles para beneficios según el artículo 21 del Tratado Tributario sobre ingresos en Estados Unidos e India. Ellos también pueden aplicar a la deducción estándar. Vamos a continuar con la deducción detallada, ¿verdad? Desglose de deducciones o, como podemos decirlo, el itemized deduction. ¿Qué significa desglosar las deducciones, verdad? Vamos a comprender la definición. Una deducción detallada se refiere a un gasto elegible que se puede deducir de tu ingreso bruto ajustado, de el AGI. Ok, vuelvo y repito, una deducción detallada se refiere a un gasto, ok, se refiere a un gasto elegible que se puede deducir de tu ingreso ajustado. Esto, claro, con el objetivo para disminuir tu ingreso imponible y en última instancia reducir la cantidad de impuestos que debes pagar, ¿ok? Los contribuyentes tienen la opción de
de desglosar deducciones, como pueden ser intereses hipotecarios, contribuciones caritativas y gastos médicos no reembolsados. Ahora bien, como alternativa, pueden optar por reclamar la deducción estándar, que es una cantidad fija, predeterminada, que varía según su estado civil al presentar la declaración, ¿verdad? El desglose de las deducciones requiere que las deducciones individuales permitidas se ingresen, acá nos indica, en el anexo A. Ahí es donde tenemos que ingresar este tipo de deducciones detalladas, en el anexo A. Y estas, claro, están sujetas a ciertas limitaciones, ¿ok? ¿Cuáles son esas limitaciones? Acá los tenemos, reglas y limitaciones. Pero antes de iniciar con esas reglas y limitaciones que tenemos para deducir, quiero que aprendamos quién debería desglosar estas deducciones, quién puede aplicar para deducirlas. Se recomienda que los profesionales fiscales como tú y como yo aconsejemos a nuestros clientes que consideren desglosar las deducciones cuando el total de sus deducciones supere la cantidad de la deducción estándar. Vuelvo y repito, ¿quién debería desglosar las deducciones? Se recomienda que nosotros como profesionales fiscales vengamos y aconsejemos a nuestros clientes que consideren desglosar deducciones siempre y cuando el total de las deducciones supere la cantidad de la deducción estándar. ¿Qué quiere decir? Que si cuando tú estás introduciendo todos los gastos que aplican para la deducción detallada y el total de todos esos gastos no es mayor a la deducción estándar, entonces no se va a aplicar la deducción detallada. No puedes aplicar a la deducción detallada si no es mayor a la deducción estándar, ¿ok? Y esto el sistema automáticamente hace la calculación. Y si la deducción detallada que has ingresado no es mayor a la deducción estándar, no la vas a poder ver, ¿ok? Esto, claro, es un beneficio para ti porque si la deducción detallada no supera la deducción estándar, no vas a tener una menor deducción, una mayor, perdón, deducción. Entonces, siempre aplica cuando sea mayor, ¿verdad? Para poder tener un mayor beneficio. Además que esto en los casos en que los clientes no cumplan con los criterios de elegibilidad para reclamar la deducción estándar, como se mencionó anteriormente, para las personas que no son elegibles, el desglose de deducciones se vuelve necesario. ¿Ok? Vuelvo y repito, en los casos en que los clientes no cumplan con los criterios de elegibilidad para reclamar la deducción estándar, como se mencionó anteriormente, para las personas que no son elegibles, el desglose de deducciones se vuelve necesario. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede suceder acá? Nosotros también como preparadores, cuando ellos nos brindan toda la información, eh, vas a llegar a tener este tipo de caso. Va a venir el cliente y lo que va a hacer es darte todos los documentos que tú necesitas para desglosar la deducción, que son las deducciones por gasto. El cliente va a venir y te va a brindar todos esos documentos y claro, tú los puedes ingresar, pero ahí tú tienes que hacer la calculación del total de esos gastos y si es mayor a la deducción estándar, va a aplicar. Si no, no va a poder aplicar, ¿ok? Esto, claro, te va a ayudar a ti también para poder darle asesoría, perdón, al cliente y poder explicarle y decirle, mira, no aplicas a la deducción detallada porque haciendo la sumatoria de todos los gastos que presentaste no es mayor a la deducción estándar. Entonces es imposible poder aplicarla. ¿Ok? Ahora bien, vamos a comenzar con las reglas y limitaciones de las cuales nos vamos a encontrar. ¿Ok? Vamos a iniciar con gastos médicos y dentales, ¿ok?
Este tipo de gastos solo son deducibles los gastos médicos y dentales no reembolsados que superen el 7.5% del ingreso bruto ajustado al contribuyente. Vuelvo y repito, ese tipo de deducción, los gastos médicos y dentales no reembolsables, solo son deducibles cuando superan el 7.5% del ingreso bruto ajustado AGI del contribuyente, ¿ok? Se pueden deducir un porcentaje de los gastos médicos y dentales no reembolsados que paguen. Por ejemplo, pueden ser pagos a médicos, atención hospitalaria, pueden ser recetas, ¿ok? Los que pueden aplicar en este tipo de gastos. Para calificar, estos casos deben ser de tu bolsillo, no puede ser de dinero que alguien más haya brindado o otra entidad. Lo que significa, claro, que no se recibe un reembolso, ¿ok? Mencionamos que solo se puede deducir los gastos médicos y dentales que superen el 7,5% de tu ingreso, bruto ajustado. Si tus gastos totales están por debajo del límite del 7.5%, no son deducibles en absoluto. ¿Ok? Tienes que tomar en cuenta esto, porque también el cliente va a venir y te va a presentar este tipo de gastos. Pero si este tipo de gastos están por debajo del límite, perdón, del 7.5%, no van a ser deducibles en absoluto y no se va a poder aplicar, ¿ok? Podemos mencionar un ejemplo que si mi ingreso bruto ajustado es de $75,000 y tengo 7,500 en gastos médicos, solamente voy a poder deducir 1,875 de todos esos gastos, ¿ok? Vamos con el segundo, que son impuestos pagados, ¿ok? Este tipo de impuestos ya aplican los impuestos estatales y locales. Las ventas y los impuestos a la propiedad pagados durante el año fiscal están limitados a una deducción total combinada de $10,000 o $5,000 si están casados y presentan declaraciones por separado. Vuelvo y repito, ¿ok? Los impuestos estatales y locales, las ventas y los impuestos a la propiedad pagados durante el año fiscal están limitados a una deducción total combinada de $10,000 o $5,000 si están casados y presentan declaraciones por separado. ¿Qué quiere decir? Que también puedes optar por deducir los impuestos estatales y locales sobre la renta o los impuestos estatales y locales sobre las ventas, pero no ambos, tienes que elegir uno de ellos. La mayoría de los contribuyentes optan por deducir los impuestos sobre la renta porque el monto en dólares, claro, es mayor, ¿verdad? En este caso, también puede deducir los impuestos sobre la propiedad y los bienes raíces. Mencionamos que su deducción de impuestos estatales y locales e impuestos a la propiedad está limitada a $10,000 o $5,000 si está casado y presenta la declaración por separado, ¿ok? Siempre tienes que tener en cuenta que también puedes detallar otros gastos como pérdidas por accidentes y robos debidos, digamos, a un desastre declarado por el gobierno federal o pérdidas por juegos de azar, lo cual ya la vamos a aprender un poquito más, ¿ok? Esto es por impuestos pagados. Vamos con intereses pagados. No es lo mismo impuestos pagados que intereses pagados. Con intereses pagados, acá ya existen límites en ciertos intereses pagados y algunos no son deducibles, como pueden ser las deudas de capital hipotecario, a menos que se cumplan ciertas condiciones, ¿ok? Acá tú puedes deducir los intereses que pagas por un préstamo hipotecario, sin embargo, existen límites para los intereses hipotecarios, ¿ok? Siempre esos límites tú los tienes que conocer. La deducción es solo para los primeros $750,000 de deuda. Vuelvo y repito, la deducción es solo para los primeros $750,000 de deuda hipotecaria
para tu primera o segunda vivienda. O pueden ser $375,000 para parejas casadas que presentan la declaración por separado. Vuelvo y repito la última cantidad, $375,000 para parejas casadas que presentan la declaración por separado, ¿ok? Aquí también tienes que tener en cuenta que para las hipotecas que se sacaron antes del 15 de diciembre de 2017, se pueden deducir los intereses hipotecarios sobre el primer millón de deuda o 500,000 dólares para casados que presentan declaraciones por separado. Vuelvo y repito, debes tener en cuenta que para las hipotecas que se sacaron antes del 15 de diciembre de 2017, se pueden deducir los intereses hipotecarios sobre el primer millón de deuda o 500,000 dólares para casados que presentan declaraciones por separado. ¿Ok? Eso por parte del interés hipotecario. Ahora, contribuciones caritativas, donaciones a obras benéficas, es la número 4. Acá se pueden incluir, digamos, organizaciones benéficas en sus deducciones detalladas, ¿ok? Ya ahí existen diferentes tipos de donaciones que tienen diferentes reglas, claro, y limitaciones. Solo se puede deducir hasta el 60%, vuelvo y repito, solo se puede deducir hasta el 60% de tu ingreso bruto ajustado por contribuciones en efectivo. Solamente el 60% del ingreso bruto ajustado por contribuciones en efectivo. El límite, claro, es menor para otros tipos de contribuciones benéficas, como las propiedades. Las donaciones pueden incluir aquellas organizaciones sin fines de lucro, pueden ser religiosas y pueden ser en forma de efectivo, propiedades o gastos de bolsillo. Las contribuciones de $250 o más requieren una carta de la organización benéfica para fines de documentación fiscal, ¿ok? Esto es por parte de las contribuciones de mayores de 250,000, que requieren una carta de organización benéfica para fines de documentación fiscal, ¿ok? Y luego tenemos las limitaciones por pérdidas por daños y robos, que quiere decir, a veces el Estado, por diferentes causas, ya sea causas naturales, ya sea por huracanes, por terremotos, pueden ser también incendios que no sean provocados, sino por el calentamiento global. Viene el Estado y lo que hace es declarar cierta propiedad como propiedad de pérdida por daños. Entonces, esa zona que está declarada por parte del Estado como pérdida por daños, aplica para poder deducir la pérdida que obtuvo a través de lo que lo ocasionó, ¿ok? En esto tenemos que ser muy cuidadosos porque puede ser que esa zona venga el Estado y diga, esta zona va a cubrir hasta la casa de mi vecino, ya de la parte donde comienza mi terreno, por decirlo así, mi casa, mi propiedad, ya ahí ya no va a aplicar esa zona. ¿Qué quiere decir? Aunque yo haya obtenido, perdón, pérdidas de mis propiedades y todo, yo no puedo venir y aplicar, porque ya el Estado indicó qué zonas pueden aplicar. Entonces ya ahí yo no puedo aplicar, ¿ok? Tenemos que tener ese tipo de cuidados. Y luego tenemos eh, gastos varios, que esta deducción, pues es importante conocerla, pero esta deducción detallada ya no está disponible, ¿ok? Dejó de estarlo hace mucho tiempo. Así que esto es por parte de los tipos de deducciones, ¿ok? Ahora bien, nos vamos a ir, permítame, nos vamos a ir a el sistema, ¿ok?
quiero mostrárselos en el sistema cómo vamos a ver ese tipo de deducciones. Vamos a intentar ingresar de nuevo. Recordemos siempre nuestras credenciales porque son las que nos van a ayudar a poder realizar las prácticas. Es importante que siempre las tengan a la mano, ¿ok? Vamos a revisar si me deja ingresar. Ok, no me está dejando, lo voy a abrir en una nueva pestaña. Vamos a volver a colocar las credenciales. Ahí está, miren, 96 más 6. ¿Cuánto nos da? Siempre me ponen de matemáticas y yo no soy buena para las matemáticas. Miren, 96 son 102. Aquí no queremos el login authentication. Ok, aquí estamos dentro del sistema. Nos vamos a ir siempre para clients y estamos en manage returns. Ok, vamos a buscar las returns donde hemos venido trabajando, que es la 25 días de Melanie Powers. La voy a abrir, doble clic y luego le doy en edit. Ok, acá el programa está ya, bueno, vamos a comenzar con la deducción estándar, ¿ok? El programa, ya el software está programado para poder aplicar la deducción estándar automáticamente. Tú seleccionas acá el estado civil. Si vemos en el Federal Tax Summary, en el cuadrito que está en la parte inferior izquierda, tenemos la deducción, tenemos la sección de deduction y ahí podemos observar que están los 13,850, que esta es la deducción de single para el año 2023, ¿ok? Esa es la que el IRS había indicado para ese año. Ahora, para el año 24 ya las mencionamos, que son diferentes cantidades las cuales se van a estar aplicando. ¿Cómo sucede esto? El sistema, cuando nosotros ingresamos, me voy a salir de la return, close return. Les quiero mostrar, cuando nosotros ingresamos y estamos en esta sección, arriba en la barrita de navegación donde a la par de el logo de Impulsa aparecen unas letras. Está el account ID, la fecha last visited y el tax year. Ahí aparece 2023, ¿verdad? Nos da una opción de Login Prior Year, que quiere decir que, claro, el sistema, como cada año van actualizando nuevos cambios, el programa todos los años se va actualizando y se va ajustando a ese tipo de cambios que va haciendo el IRS. Entonces, cuando ya tengamos la nueva opción para el año 2024, vamos a seleccionar Login Prior Year y ya nos vamos a ir directamente al año que corresponde, ¿ok? Esto solamente es una pequeña observación que yo les quería explicar qué sucede en cuanto al programa, ¿ok? Voy a regresar a la return, le voy a dar en edit y podemos observar la deducción estándar, ¿verdad? Que son los 13,850, que en esa no tenemos que llenar ningún formulario. Lo único que nosotros tenemos que aprender y saber es el estado civil que nuestro cliente va a estar aplicando. Y tenemos que analizar si realmente aplica o no a ese tipo de estado civil. ¿Por qué te digo eso? Porque algunas veces tú te vas a presentar con diferentes clientes que van a venir y ellos te van a decir, yo estoy presentando soltero, pero estoy reclamando a un dependiente. Si está reclamando a un dependiente, este cliente no puede aplicar para el estado civil de soltero. Ya esta persona viene y aplica para Head of Household.
¿Por qué? Porque está reclamando un dependiente, ya es cabeza de familia. Esas son cositas que nosotros tenemos que analizar y claro, tenemos que poner en práctica, porque en temporada de impuestos nos vamos a presentar, bueno, se nos van a presentar este tipo de clientes, ¿ok? Ahora bien, eso es por parte de la deducción estándar, perdón. Ahora, la deducción detallada va en el anexo A. Aquí lo tenemos, mira. Schedule A, Itemized Deduction. Acá ya va a ir todo lo que tenga que ver con los gastos que pueden ser deducibles y aplican a las limitaciones y a las reglas que ya mencionamos, ¿ok? Acá ya comenzamos, si ves, con Medical and Dental Expenses. Ya se agregan en este apartado Medical and Dental Expenses other than Long-Term Care Premium. Se agrega acá y ya el sistema lo va a jalar para darla acá, ¿ok? Ya luego, si aplica para el Long Term Care Premium, se agrega en este apartado. Y siempre va a jalar el sistema el total para acá, ¿verdad? Y el total de acá. Acá te indica también de Medicare Premiums. Pueden aplicar los formularios SSA 1099, formulario CSA 1099R y formulario RRB 1099. Y el último, el formulario RRB 1099R. Esos son los que se pueden aplicar. Incluso aquí nos indica uno desde el Schedule K1, que es lo que ya aprendimos también, ¿verdad? En este caso, acá, si nosotros le introducimos, mira, aquí ya va multiplicado la línea 2 por el 7.5% que nosotros mencionamos, que es el único que puede aplicar. Luego tenemos taxes pagados. Acá ya vienen los taxes de federal y local, perdón, estados y locales. Acá mira, ya los jala algunos el sistema, ya pueden ir acá y pueden aplicar. Los impuestos pagados del formulario W2 viene y los jala el sistema, que también ya aprendimos dónde los vamos a encontrar, ¿verdad? Ya si hay otro tipo de impuestos que no aparecen en ese tipo de formulario, pues ya se tienen que agregar acá, en sus secciones correspondientes. Los intereses que se pueden pagar, home mortgage, intereses hipotecarios, ya acá se pueden ir añadiendo en este apartado, ¿verdad? Y luego tenemos el carryover from prior year, que se puede aplicar también, y el casualty and death loss, que es la pérdida por daños o por robos, ¿ok? También se puede aplicar acá. Se tendría que llenar también un formulario 4684 y ese formulario lo va a jalar. Y Other Itemized Deduction, que el sistema los están acá, que es lo que mencionamos, que son otros tipos de gastos varios, pero eso ya no aplican, ¿verdad? Entonces se pueden ingresar, pero el sistema ya no los va a tomar en cuenta. El sistema solamente hace que aparezcan acá. Y al final te va a dar el total de más deduction, de todas las deducciones detalladas que tú has ingresado. Y en este caso, como solo hemos ingresado, bueno, no hemos ingresado, sino el sistema jaló el impuesto pagado de la W2, solamente aparecen los $542 que se pagaron de impuestos pagados. Luego solo se le da save y ya va a quedar el anexo A con las deducciones detalladas. En este caso, como el total de la deducción detallada es menor que la deducción estándar, de que los 13.850, entonces, claro, el sistema automáticamente viene y no me aplica la deducción detallada. En caso de que esta cantidad, los $542, el total de todas las deducciones, me diera mayor a los 13.850, digamos 14.000 o puede ser 13.851, automáticamente el sistema va a venir, va a jalar esa información y
la va a aplicar ya para que se pueda realizar la deducción, ¿ok? Esto es por parte de las deducciones. Es muy importante que nosotros cuando llevamos clientes que quieren aplicar a este tipo de deducción detallada, siempre es importante que ellos brinden un documento de soporte, ¿ok? Ese documento de soporte te va a servir a ti en dado caso de que el IRS venga y diga, le voy a hacer una auditoría a esta persona. Y viene y pregunta, ¿de dónde sacaste cada gasto de la deducción detallada? Yo quiero ver documentos de soporte que nos confirmen que se han realizado ese tipo de gastos y que por eso tú estás aplicando esa deducción. Entonces, ya ahí tú vas a tener esa responsabilidad de tener todos esos documentos de soporte ordenados para cuando llegue ese momento, que esperemos que no llegue nunca, ¿verdad? Pero cuando llegue ese momento, tú estés listo y no tengas ningún problema. ¿Por qué? Porque también puede ser que tú estés utilizando tu propio PTIN y al que pueden ponerle una multa o al que puede quedar mal vas a ser tú, no tu cliente, sino vas a ser tú porque eres el responsable de ese número, de tu PTIN. E incluso cuando se tiene EFIN es aún mayor la responsabilidad porque ya todo es complementario a ti. Así que esto es todo por parte de las deducciones, perdón. Es muy fácil, ¿verdad? Comprender ese tipo, este factor de las deducciones. Ya comprendimos la deducción estándar. Si ven, cada punto que vamos aprendiendo, algunos tienen relación con los puntos que vamos tocando, que aprendimos también, digamos, en el inicio de la clase. Entonces, por eso es muy importante que vayamos comprendiendo tema a tema para que luego el siguiente tema que se nos venga ya sea muchísimo más fácil de comprender, ¿verdad? Así que recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de WhatsApp o incluso si necesitan un refuerzo en algún tema en específico que ustedes estuvieron en la clase, vieron la clase regrabada y no la entendieron, no se preocupen, nosotros con gusto estamos acá para poder ayudarles y brindarles soporte. Así que siempre pueden contactarnos y agendar una reunión para poder explicarles ese tema y así logren comprender y puedan ir paso a paso, ¿verdad? Y comprendiendo todo de la mejor manera. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.